¿Cuántos saben que Dios es especialista en restauración? El objetivo del tema es enseñar que Dios puede restaurar las familias. Salmo capítulo 80, versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando nos ubicamos en el Salmo capítulo 80, versículo 19, vemos no a David, sino a Asaf. Asaf es un líder de cantores y músico, descendiente de Leví, conocido por sus salmos. Amén. Y aquí en el Salmo capítulo 80 vemos que es una súplica a Dios por la restauración de su pueblo y la liberación de la miseria. El Salmo se puede entender como una lamentación por la situación del pueblo de Israel. Se presenta una imagen de la viña de Israel que ha sido destruida y necesita ser restaurada. El Salmo también expresa la esperanza de que Dios volverá a ser jardinero y la restaurará, así como la promesa de que un líder será levantado para guiar a su pueblo. Amén. Cuando se habla de restauración, quizás no es fácil, requiere de tiempo. Quizás usted ha tenido una vasija, hay un amor hacia ella y usted cuida de qué, de que se le rompa, de que se le quiebre, porque en el momento que se quiebre, en el momento que se rompa, es muy qué, doloroso para nosotros. Amén. Y en el momento que se quiebra esa vasija, tomamos el tiempo para recoger pedazo por pedazo. ¿Para qué? Para poder restaurarla, porque tiene un valor para nosotros. Y la familia tiene un valor muy grande para el Señor. Es un poco complicado y lento levantar cuando se ha quebrado la vasija. Aún con todas las dificultades que la restauración puede acarrear, vale la pena invertir, vale la pena dedicarle ese tiempo porque tiene un valor. Primer punto, tu familia es preciosa a los ojos de Dios. La familia Dios la instituyó desde el principio. Cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y vamos a leer sobre la familia según el diseño de Dios. Y creó Dios ¿a quién? Al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. ¿Y qué dice el versículo 28, mi amado? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dice que lo creó varón y hembra y los bendijo. O sea, el matrimonio es una bendición. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Después que Dios crea al mundo, que Dios crea a los animales, que Dios crea todo ser viviente, crea al hombre y crea a la mujer. Y dice que los bendijo y le dio el mandato de tener hijos. ¿Para qué? Para que vivieran y disfrutaran de la bella creación que para ellos y sus generaciones habían sido creadas. De esta manera Dios instauraba la primera y la más importante institución, que es la familia, la cual a causa del pecado y la maldad humana ha ido desgradando hasta convertirse en muchos hogares en una verdadera pesadilla. El enemigo desde el Edén
no ha hecho otra cosa que tratar de ¿qué? De romper este vínculo, llenando de dolor al hombre y la mujer. Desde el principio, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, no es antes, no es cuando crean a los animales, separa las aguas, sino que cuando crea al hombre y a la mujer, vemos un detalle. Es ahí donde entra el enemigo, es ahí donde entra la serpiente a querer dañar, a querer matar el diseño divino que Dios ha creado. Por eso es que hay una guerra interna desde el vientre de nuestra madre, donde comienza a operar internamente para que tú no vengas al mundo. Desde la promesa, desde la simiente de la mujer, hay una lucha interna para que tú no vengas a este mundo. Pero ya Dios habló, ya Dios dijo, y tú haces parte de la promesa. Y aunque cielo y tierra pasen, su palabra permanece. Lo que Dios dijo, lo que Dios prometió contigo, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Por eso es que hoy en día, ¿qué es lo que comenzamos a ver aún en las familias cristianas? Como el enemigo, como Satanás comienza a operar en la familia, y es a donde trae la separación, es donde trae el divorcio. Y usted, a través de la separación, a través del divorcio, ¿qué es lo que comienza a ver? Poco a poco se va acabando el diseño divino de Dios, porque el hombre y la mujer ya no están unidos. Pero Él dice que cuando los une, cuando crea varón y hembra, Él ve que era bueno. Cuando se dividen, cuando se apartan, ahí vemos cómo el enemigo comienza o está operando en el hogar, en la familia. Porque no es el hombre, no es la mujer la que en esos momentos quizás sufre unos meses, unos años, pero quienes más sufren son los hijos. Quizás en unos años, en un tiempo, el esposo o la esposa ya separado, uno se olvida del esposo y la otra se olvida de la esposa. ¿Y qué comienzan a hacer? Comienzan a buscar una pareja. Pero los hijos no, los hijos comienzan a crecer. Entonces ya no hay una autoridad paterna en el hogar. Y ya falta el amor de padre, ya falta el amor de madre en el hogar. Quizás muchos no han quedado viviendo ni con mamá ni con papá, sino con abuelos. Y es ahí donde se levanta una generación que comienza a sufrir por falta de amor, tanto de su madre como de su padre. Pero sabemos, aleluya, que Dios es especialista en restaurar vasijas. Dios es especialista en restaurar hogares. Que aunque el enemigo haya venido, hermano, a destruir, a quebrar, a dividir, a matar, a hurtar, su promesa sigue en pie. Y Dios comienza a restaurar, comienza a tratar, tanto con el corazón del hombre como con el corazón de la mujer. Es ahí donde Dios permite cosas. Y Dios permite que en el hombre y en la mujer sucedan cosas y los hagan reflexionar que el camino que llevan no es el camino que Dios ha determinado para ellos. Ahora estos se encuentran como Bartimeo, a un lado del camino, a un lado de la verdad, porque se han contaminado o se han dejado que el enemigo influencia en ellos y los lleva camino a la perdición. Pero hay una promesa, diga conmigo, hay una promesa. Y lo que Dios prometió en tu vientre con tu hijo, encima de lo que suceda, encima de lo que esté pasando, Dios lo va a hacer. Amén. Ahora hay una responsabilidad de nosotros como padres. Y cuando leemos Proverbios, hermano,
vemos una parte donde nos dice que debemos instruir al niño desde su niñez para que cuando sea anciano no se aparte de su palabra, la palabra del Señor. Hay una gran responsabilidad en nosotros como padres. Hay una gran responsabilidad nosotros como familia hacia nuestros hijos. Y es el enseñarle, el instruirlos en la verdad, en la palabra del Señor. Ya usted instruye, ya usted enseña por su ejemplo, por la palabra. Y el niño comienza y la niña también comienza a caminar en la verdad. Pero la Biblia dice que todo me es ¿qué? Lícito, pero más no todo me conviene. Y quizás muchos hablan de los pastores, hablan de sus hijos, hablan de la formación pastoral. Su formación va y no tiene tropiezo. Cuando estemos frente a frente con el Señor, Él no nos va a decir qué hizo usted para que Él fuera salvo, no. Pero sí le dirá qué hizo usted para instruir a su hijo. Es con el niño que creció, que fue fundamentado en la palabra, en la verdad. Ahora se aparta, pero siempre habrá un conocimiento en él que cuando haga cosas malas, él va a saber que eso no es de agrado al Señor. Y no podemos vivir en paz haciendo y sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien delante de los ojos del Señor. Por eso nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Las mujeres tienen también algo que Dios les delega, se les asigna en la sabiduría que Dios les ha entregado. La Biblia dice que la mujer sabia edifique su casa, edifique a sus hijos. Sea esa mujer edificadora, mas no destructora. Que quizás venga su esposo cargado del empleo de la calle, hermano. Pero usted, con la sabiduría que Dios le ha entregado, que Dios le ha dado, sepa usted atender a su esposo. Que quizás él en el caminar diario un día se desvía, y a usted como mujer sabia sepa atenderlo. No es que usted lo va a echar de la casa, pero al contrario, si usted lo atiende, le da la comida, lo acuesta, lo atiende, él al día siguiente, cuando se levante, va a reflexionar y va a saber que una mujer como la que Dios puso o Dios le dio, no la va a encontrar en otro lado. Usted no vaya a la pelea, órele al Señor. Miren cómo Dios manda a Osea, no una ni dos, como 3 veces, a que vaya por su esposa. ¿Y qué sucedía con su esposa? Ella ejercía la prostitución. Y cuando Dios habla debemos obedecer. Aunque no nos guste, debemos obedecer, porque algo Dios está haciendo, algo Dios quiere. Y a veces quizás le echamos la culpa al esposo, a los hijos, pero tengo que mirar también qué está haciendo Dios con mi vida. ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿En qué está tratando Dios con mi vida? Si usted cuida la planta desde la semilla, la riega todos los días, usted es feliz viéndola crecer. Y usted sabe que si usted la cuida, si usted la protege, ella va a tener un crecimiento muy hermoso y ella en cualquier momento en el tiempo va a dar fruto. Pero si usted descuida la planta, en cualquier momento puede morir. En cualquier momento puede ser quitada. Por eso, mujer, varón, esposo, esposa, cuiden de sus esposos, cuiden de sus esposas, oren por ellos. La mujer que teme a Jehová es alabada, lo mismo el hombre. Ya nuestros pensamientos no son como los pensamientos del mundo. Que si mi esposo está en otro lado, ¿con quién estará? ¿Qué estará haciendo? No, hermano. Si eso está en su mente, órele al Señor. Cierre su puerta. Vaya a los secretos, ore a Él. Señor, yo sé que tú tienes un propósito grande con mi esposo y con mi familia. Y yo sé que Cristo venció en la cruz y Él lo guarda y Él lo levantará
aunque esté haciendo lo que esté haciendo, Dios cumplirá su propósito en mi familia. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero si en el momento nosotros le damos cabida al diablo, al enemigo, hermano, a nuestro corazón, hay destrucción, hay muerte, y ahí se acaba el diseño divino de Dios. Si usted en ese momento permite que esos pensamientos lleguen a su corazón, ¿será que está con otra mujer? ¿Será que está haciendo esto? ¿Será que está haciendo, hermano o hermana? Cuente que algo va a salir. Si usted desea, hermano, lo malo, eso puede suceder. Por eso usted tenga fe que si los dos están unidos, es porque hay un propósito. Y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Yo como hombre, miro a mi esposa, observo a mi esposa, detallo a mi esposa. Y yo le doy gracias al Señor, porque un hombre como yo, que antes andaba con muchas mujeres, siempre que llegaba a casa lo primero que hacía era esconder mi celular. Pero hoy en día en mí hay paz, porque he permitido que Dios cambie mi vida, restaure mi vida. Y mi celular yo lo puedo dejar en casa y yo no me preocupo por devolverme. Ahora no le estoy diciendo, dígale a su esposo que le... No, yo no vine a que usted, hermano, no. Dele la confianza, tenga confianza, no en el hombre, tenga confianza en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, usted confía en Dios. Y aunque, hermano, si usted lo vio, usted ore y luche por su hogar, luche por su matrimonio. En la Biblia vemos un sinnúmero de historias de restauración realizadas por Dios en las vidas individuales y en familia. Dios hace todo nuevo. Él reforma familia y constituye sueños. Si bien vemos, y vamos a leerlo ahí en Job, capítulo 1, vamos a ubicarnos en Job, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y luego leemos del 13 al 19. Y luego leemos el 22. Había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, escuche esto, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Dice de que Job tenía ¿cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas, o sea, 7 varones y 3 hembras, 10 hijos. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con la siguiente noticia: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Miren que cuando este hombre le está contando, e inmediatamente aparece otro mensajero y dice, todavía hablando, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Pero miren lo que sucede cuando este segundo le está contando. Dice de que entró un tercer mensajero. Dice de que 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos. ¿Y qué hicieron? Y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Pero viene un cuarto mensajero. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos, ¿qué hicieron? Murieron.
yo soy el único que escapó para contárselo. A pesar de todo lo que había pasado, hermano, dice que Job no pecó porque él no culpó a Dios. Un hombre que tenía bueyes, tenía burros, tenía camellos, tenía una familia de 7 hijos varones y 3 hembras, tenía una esposa, lo tenía todo. Dice que el hombre Job era el más adinerado, el más rico de esa región, un hombre íntegro. Pero un día viene el tentador, un día es tentado por Satanás y dice que se le fue quitado los burros, se fue quitado todos los animales que tenía, que se muera el ganado, que me quiten el ganado, que me quiten a los pastores. Pero lo que tú menos piensas es que tus hijos serán quitados. Pero dice que entró un cuarto mensajero que dijo: en casa de tu hijo mayor, ¿qué pasó? Había una fiesta. ¿Y qué sucedió? Un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por 4 costados. La casa se vino abajo y todos murieron. ¿Cómo está tu fe en ese momento? ¿Cómo está la fe de Job? ¿Cómo está este hombre que cree en Dios? ¿Cómo está este hombre que lo tenía todo? Pero en unas horas, en un día, en un momento, pierde todo. Quizás tú demoras 2 o 3 días. Quizás no has pasado por lo que vivió Job. Pero quizás en 2 o 3 días no tienes para comer. Quizás en 2 o 3 días has discutido con tu esposo, has discutido con tu esposa. Tus hijos están rebeldes. ¿Y qué comienzas a pensar en esos momentos? ¿Qué comienzas a pensar en lo que está sucediendo en tu entorno? Comienzas a decir: Señor, ¿qué he hecho? Señor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede a mí? O sea, le estás echando la culpa a Dios. Porque es que nosotros queremos vivir todos los días en bendición, todos los días en alegría, todos los días bendecidos. Porque eso es lo que nos han enseñado, a vivir bendecido todos los días. Pero nunca se nos ha enseñado de que seguir a Cristo demanda tomar la cruz y seguirle. Demanda sufrimiento, demanda muerte. Cuando viene el sufrimiento a nosotros, es cuando comenzamos a cuestionar a Dios. Pero cuando estamos en la buena, nos olvidamos de Dios y vivimos felices y no oramos. Ya no nos importa si vinimos a congregarnos, hermanos. Entonces tiene que pasar algo similar a lo que vivió Job para nuevamente retomar, porque nos duele. Miren el ejemplo que da Job, todo lo que le pasa, todo lo que sucede, pero dice: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Ahora queda su esposa. Le fue quitado todo menos su esposa en ese momento. Por lo menos está mi esposa. Pero ahora que ve Job en aquella que quizás en ese momento difícil lo podía acompañar, las palabras que salen de su corazón hacia él son: maldice a tu Dios y muérete. De la mujer que yo esperaba ser levantado, como dice la palabra, que mejor es 2 que 1, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Hay que ser sabios, y en el momento que cuando el hombre necesita, aunque esté rebelde, hermanos, aunque venga enojado contra usted, usted sea sabia en tomar control con mucho amor hacia él, atenderlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Te noto enojado, ¿qué puedo hacer? Con mucho amor las cosas pueden cambiar. Pero si él viene enojado y tú estás enojada, se enciende la chispa, se enciende la llama y puede suceder muchas cosas que quizás más adelante nos vamos a arrepentir. Todo lo que pasa en Job, quizás lo que ha pasado en tu vida. Miren todo lo que sucedió en Job, en su vida. Estaba perdido. Ahora una llaga, una lepra, desde la coronilla de su cabeza hacia sus pies, totalmente lleno de lepra.
Este hombre, ¿qué pensaría? ¿Qué pensó en ese momento? Humanamente, hermano, usted póngase en el lugar de Job. Pero dice que no hubo un mal pensamiento hacia Dios. Quizás si tu esposo se ha ido, tu esposa se ha ido. Quizás si tu hijo se ha ido, tu hijo está en la droga, está en el alcohol, tu hijo está, tu esposo está con otra mujer. Dios es fiel a su palabra. Mucho más cuando una mujer dobla sus rodillas o un varón dobla sus rodillas a creerle al Señor, que es Dios quien se la dio, es Dios quien se lo dio. Y que así como lo dio, Dios lo traerá. Dios quitó, Dios dio. Amén. Pero ahí es donde nosotros tenemos que humillarnos. Señor, oro por mi esposo, oro por mi esposa. Confío, Padre, en lo que tú tienes para mi vida. Y dice en el capítulo 42, versículo 10 al 17, Job oró por sus amigos. El Señor, ¿qué hizo? Le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron. Cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 carneros, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Aput. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job, y escuche esto, después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano. Después de vivir una vida larga y plena, trajo comunión con su familia y amigos y les dio otros hijos y una larga vida. Se quiebra la vasija, se quiebra la loza, pero requiere de un tiempo para la restauración. El tú creer de que lo puedes hacer a través de Dios, no en tu fuerza. Que Dios lo pueda hacer, que Dios lo hace, requiere de un tiempo. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5, dice de que en los días en que los jueces gobernaban a Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió ¿quién? Elimelech. Y Noemí quedó como sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Maló como Kelión. Entonces Noemí quedó como sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Miren la situación de Noemí. Queda sola, pero Dios siempre mantiene un hilo de esperanza. Ruth, ¿qué hizo? La adoptó. Ruth le dice a su suegra: tu Dios será mi Dios y que solo la muerte hará separación de ellos. Sí, Dios concedió una nueva familia cuyo linaje vendría de reyes y el mismo Redentor del universo, Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 26 y 27 nos habla
de María y Juan. Dice que cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, note, hermano, que Jesús, cuando es llevado a la cruz, su madre lo acompañaba. Con su madre estaba uno de sus discípulos, que era el discípulo amado llamado Juan. Esta mujer sabía que iba a perder a su primogénito. Esta mujer sabía el final, que era la muerte de Jesús en la cruz. Una madre que iba a perder a su hijo. Su corazón estaba triste, pero había entre los discípulos uno que también estaba triste, que era el discípulo amado de Jesús. Pero miren lo que le dice Jesús estando en la cruz. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, madre, no quedarás sola, yo partiré, pero te dejo un consuelo llamado Juan. Juan, yo moriré, pero no te dejaré solo. Hijo, he ahí tu madre, te dejaré una madre, cuídala. Incluso el sufrimiento de la cruz dio un nuevo hijo a la que estaba a punto de perder a su primogénito. Y dio una madre a aquel discípulo que quedaría huérfano de su Señor y Maestro. Nos quejamos con la situación que vivimos y quizás nos damos en momentos, decimos que ya no hay esperanza. Quizás han pasado muchos años, muchos meses, muchos días. Tu esposo se ha ido, tu esposo se ha dejado, o quizás no has visto un cambio en la vida de tu esposo, o quizás no has visto un cambio en la vida de tu esposa. Eres fiel al Señor y sigues siendo fiel al Señor. Busca al Señor día a día. Enamórate cada día más de Él. Y no mires las cosas del mundo, míralo a Él. Pon tu mirada solamente en Él. Aunque parezca que no hay solución, sabemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tú solamente crees que Dios lo va a hacer y Dios lo hará. Dios ama a la familia. El Señor puede traer paz, reconciliación, puertas abiertas, transformación, sanidad, liberación y salvación en tu hogar. Cree en el Señor y búscalo. Como barro en las manos del alfarero, así es nuestra familia en las manos de Dios. Jeremías capítulo 18 versículo 2 al 6. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Dios está trabajando en tu esposo. Dios está trabajando en tu esposa. Solamente ten fe y cree que Dios lo está haciendo. Esa es la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero lo que esperamos en Dios, en lo que Él ha prometido. Usted tenga fe, crea, viva una vida agradable para Dios, viva para Dios, que de lo demás Dios se encarga, Dios lo hace, para que usted le dé la gloria al alfarero, para que cuando usted vea una transformación, cuando usted vea un cambio, cuando usted vea una restauración en su esposa, usted diga, verdaderamente Dios cambia, verdaderamente Dios transforma, verdaderamente Dios guarda la familia, guarda a mi esposo y guarda a mi esposa. Pero en el momento que tú lo comienzas a hacer en tu fuerza, es cuando más imposible lo ves. La Biblia dice que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Eso es un momento de prueba para nosotros, porque ahí va a venir la tentación, ahí va a venir el tentador. Entonces, como no ves, hermano, y no crees, porque ahí es cuando comenzamos a dudar y no comenzamos a creer, nos olvidamos de Dios
Inclusive comenzamos y nos devolvemos al mundo, volvemos atrás y comenzamos a consultar brujería, hechicería, trabajos para hacer volver a mi esposo, a mi esposa. Dios es el alfarero, el constructor y restaurador por excelencia. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con ¿quién? Escucha esto. Cuando Pablo le dice estas palabras al carcelero en Filipo, le dice, basta, o sea, le dice, cree en el Señor y serás salvo, pero le dice así, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor, cree que Él lo va a hacer, cree que Él lo va a restaurar, cree que Él lo va a hacer como lo tenga que hacer. Solamente tú crees que Él lo va a hacer, que Él lo hará, y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo. En el momento cuando se dice, esto es una palabra que usted debe entender, dice de que solamente, o sea, cree y serás salvo. Tú crees en el Señor y vas a ser salvo, pero no solamente tú, también lo que estaba muerto, lo que estaba en el mundo, lo que estaba perdido, va a ser levantado, va a ser salvo. Por eso dice, yo y mi casa. Yo y mi casa. No hace excepción. ¿Y cuántos son de tu casa? Tu esposo es de tu casa, tu esposa es de tu casa, tus hijos son de tu casa. Tu casa será salva, solamente cree. Él es el Salvador fiel y Él puede ayudar a tu familia a ser restaurada. Confía tu casa en las sabias y poderosas manos del Señor. Salmo capítulo 37, versículo 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Confía en lo que Dios está haciendo, confía en sus manos, que Él lo está formando, que Él lo está cultivando, que el alfarero está trabajando en Él. Confiemos en lo que Dios está haciendo. Cuando hay confianza en ti, aunque tú no veas lo que Dios está haciendo, tú estás creyendo. Tú le estás creyendo a Dios. En sus manos las que pueden restaurar y hacer todo nuevo en tu vida. Y familia, no desprecies tu hogar, sino que ora, cuida, vela por tu familia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, y escucha hermano, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Cree que Dios lo va a hacer. Cree en Él, aunque la visión tardare por un poco de tiempo. Yo debo creer en lo que Dios va a hacer, en sus promesas, en su palabra. Y mientras que Dios está trabajando en mi esposo, Él también está trabajando en mí. Y yo me tengo que levantar y debo seguir al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Todos los días, aunque la visión tardare, aunque no lo veas en el momento, en el instante, tú sigue creyendo, sigue llenando de su presencia, sigue escudriñando la palabra, sigue esperando en Él, porque las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Usted no tiene que ir a buscarlas, ellas te alcanzarán. Puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Esperar en Dios, creer en Él, que Él lo va a hacer. Amén.